Sagitario, esta persona creyó que siempre ibas a estar ahí. Creyó que podía tomarse su tiempo. Creyó que podía seguir como seguía, sin apurarse, sin comprometerse y sin valorar lo que tenía. Las cartas de hoy me muestran el momento exacto en que se va a dar cuenta de que se equivocó. Y lo que va a mostrar el universo, lo que va a ver cuando finalmente abra los ojos, lo va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque el oráculo revela lo que esa persona está pidiendo en silencio ahora mismo. Dale like si esta persona creyó que siempre ibas a estar disponible, Sagitario. Bienvenidas a Esotérica RD Tarot, donde las cartas dicen la verdad que él no quiere ver. Escribe ahora mismo. El universo lo sabe todo. Para muchos de ustedes, Sagitario, hubo una persona que los trató como si fueran garantizados, como si siempre fueran a estar ahí, como si su amor, su energía, su tiempo, fueran recursos inagotables que podía utilizar cuando le convenía. Un día aparecía con todo el entusiasmo del mundo y al otro día desaparecía sin explicación. Un día hacía planes, hacía promesas, decía todo lo que querías escuchar. Al otro día era frío, distante, como si nada de eso hubiera pasado. Y Sagitario, eres el signo más generoso, más optimista, más dispuesto a darle la vuelta a la situación. Y seguías ahí. Seguías creyendo en esa persona. Seguías esperando que la versión buena apareciera y se quedara. Pero hay algo que esa persona no entendió. Que Sagitario no tiene fuego y ese fuego no se apaga, pero sí se redirige. Cuando Sagitario decide que ya es suficiente, no hay drama, no hay escándalo. Simplemente el fuego apunta hacia otro lado. Y ese momento en el que el fuego de Sagitario apuntó hacia otro lado, ese es el momento que esta persona no calculó. El momento en que en las cartas de hoy confirman que lo va a dejar sin palabras. Y las cartas me muestran exactamente lo que está pasando con él ahora mismo y lo que viene. Las tres cartas base de hoy. El 5 de espadas, el ermitaño invertido y la carta del sol. Estas tres cartas me cuentan el drama completo de esta situación. El pasado, el presente y lo que viene. El 5 de espadas me dice cómo esta persona manejó la situación. El 5 de espadas es alguien que eligió ganar el argumento en lugar de ganar la relación. Que eligió su orgullo en lugar de elegirte a ti. Que eligió la comodidad de no comprometerse sobre el riesgo de amar de verdad. Esta persona pensó que ganó. Pensó que podía seguir teniendo tu atención, tu energía, tu presencia, sin darte lo que merecías a cambio. Pero el 5 de espadas siempre muestra, y esta persona no quiso ver, es que cuando alguien gana así, la victoria es vacía. Ganó el control de la situación, pero perdió a Sagitario. Y eso, las cartas me dicen, es lo que todavía no termina de procesar. La carta del ermitaño invertido. Esta carta me dice lo que está pasando con él ahora mismo. El ermitaño derecho es aislamiento, reflexión, ir hacia adentro. Esta persona se metió en su cueva
Creyó que podía estar bien solo. Creyó que la distancia era lo que necesitaba. Pero esta carta sale invertida. Y cuando el ermitaño se invierte, significa que ya no puede seguir en esa cueva, que el aislamiento ya no le funciona, que salió a buscar algo. ¿A buscar qué? Las cartas me dicen que va a buscarte a ti. Esta persona salió de su cueva y lo primero que notó fue tu ausencia, no como algo abstracto, como un espacio físico, vacío, donde antes estabas tú. Y ese espacio vacío lo está moviendo de maneras que no esperaba. Está mirando su teléfono, está buscando razones para hacer un contacto, está preguntando por ti a través de personas en común. Está haciendo lo que antes no hacía, porque antes no lo necesitaba, porque antes tú estabas ahí. La carta del sol, Sagitario. Esta carta es el clímax de esta lectura. El sol es la carta del shock, de la revelación que no puede ignorar, de la verdad que brilla tan fuerte que no hay manera de no verla. Y lo que esta carta me dice es que esa persona está a punto de ver algo que lo va a dejar completamente sin palabras. Va a ver quién eres tú ahora. No la versión de ti que esperaba pacientemente, no la versión que ajustaba sus expectativas para que él estuviera cómodo. La versión de Sagitario que existe cuando nadie le pide que se haga más pequeña. La versión que brilla, la versión que avanza, la versión que atrae, que vive con esa intensidad que solo Sagitario puede tener cuando está en su poder. Y cuando vea lo que perdió, lo que dejó ir, lo que creyó que siempre iba a estar disponible, el sol de esta carta es el shock que va a sentir. No va a poder creerlo. No va a entender cómo alguien puede brillar así después de todo lo que pasó. Pero Sagitario siempre brilló así. Él simplemente no tuvo los ojos abiertos para verlo. Si esta persona nunca supo lo que tenía hasta que ya no lo tuvo, escribe Sagitario. Dos cartas que me dicen el siguiente movimiento de esa persona. 6 de copas invertido y la carta del caballero de bastos. La carta del 6 de copas invertido me dice lo que esta persona está intentando hacer. Está intentando volver a su pasado. Está revisando memorias. Está recordando momentos. Está queriendo recuperar algo que existía antes. Quiere volver a ese punto donde las cosas eran más simples entre ustedes dos. Donde tú todavía estabas disponible. Donde todavía podía hacer las cosas a su manera. Pero esta carta invertida me dice que ese regreso al pasado está bloqueado. No porque tú hayas cerrado con llave. No. Sino porque tú ya no eres la misma persona que era en ese pasado. El pasado al que quiere volver ya no existe. Porque tú creciste y él no puede entrar a donde tú estás ahora, desde donde él está parado. La carta del caballero de bastos me dice lo que ya está en movimiento. El caballero de bastos no se queda quieto, no delibera, no duda, actúa. Y esta carta en tu lectura me dice que esta persona ya está actuando. Ya está buscando la manera de llegar a ti. Puede ser que hayas visto señales, un like en una foto vieja, un mensaje de alguien en común, una aparición inesperada en un lugar.
ese caballero ya está en movimiento, Sagitario. La pregunta no es si viene. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando él llegue? Y el oráculo de hoy me reveló algo que me quedé en silencio. Estoy rezando para que vuelvas después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Me preocupa que no me perdones y no me des otra oportunidad. Sagitario, esto es lo que esta persona está viviendo en silencio. No lo que muestra afuera, no el orgullo, no la frialdad, no la distancia. Adentro, en ese lugar donde nadie puede fingir. Esta persona está rezando, está meditando, está pidiendo que vuelvas, está asustado de que no lo perdones. Está asustado de que la oportunidad que desperdició sea la última. ¿Sabes qué significa eso? Significa que todo lo que creyó que era su fortaleza, su orgullo, su distancia, su manera de manejar la situación, se convirtió en su mayor miedo. Tiene miedo de que su orgullo le haya costado la única persona que realmente lo conocía. Y ese miedo, Sagitario, ese miedo es lo que le está moviendo. Ese miedo es lo que lo sacó de su cueva. Ese miedo es que lo tiene mirando al caballero de bastos, ya en camino hacia ti. Las cartas no mienten. Esa persona quiere volver y el universo le está mostrando lo que perdió. El sol brillando para que entienda exactamente el tamaño de lo que dejó ir. Si esta persona tiene miedo de que ya sea demasiado tarde, escribe C. Sagitario, el drama de esta situación tiene dos elementos de una historia que todavía no terminó. Esta persona creyó que ganó con el 5 de espadas, pero perdió lo que importaba. Se metió en su cueva a procesar y salió de ahí buscándote. Va a ver quién eres ahora, el sol brillando, y no lo va a poder creer. Está rezando en silencio para que le des otra oportunidad. El caballero de bastos ya está en camino. El universo escribió este drama con mucho cuidado, Sagitario. Cada carta en su lugar, cada movimiento calculado. La luna que pasó cayó exactamente en donde debería de ser y no es casualidad. Esa luna iluminó todo lo que esa persona todavía no quería ver. Lo que vio, lo que el sol de esta lectura confirma, lo va a dejar sin palabras. El siguiente movimiento es tuyo. Si sientes que esta historia todavía tiene un capítulo más, escribe falta. Sagitario, cerramos. En 2 líneas. Él salió de su cueva buscándote, rezando para que lo perdones, a punto de ver quién eres ahora. El sol está brillando y él lo va a ver. Ahora vamos, mano en tu corazón y respira. Lo que es para mí, encuentra la manera de volver. Nadie ocupa mi lugar porque mi lugar es único. Yo decido cuándo y cómo abro la puerta. Hecho está. Escribe en los comentarios, mi tiempo llegó. Te espero esta noche en el en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.